Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos aquí al viaje, a otra semana más con el pastor Miguel Patiño y el pastor Miguel Patiño. Es un gusto saludarlos. Gracias, pastor, por estar con nosotros otra vez. Hola Miguel, es un placer estar contigo en esta ocasión nuevamente y saludar a nuestros amigos para juntos dialogar sobre la lección de escuela sabática de esta semana. Así es, y antes de iniciar nuestro diálogo, ¿qué les parece si inclinamos el rostro y hacemos una oración? Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias Señor porque nos das la oportunidad de volvernos a reunir. Pedimos de que lo que se dialogue aquí sea de acuerdo a tu voluntad y que tú nos ayudes para poder conversar juntos el día sábado en nuestras respectivas clases y aprender más de ti a medida que estudiamos tu palabra. En tu nombre lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Pues como les decimos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este diálogo que va a ser un poquito diferente a lo que normalmente hacemos durante las semanas. Estamos grabando un día viernes, y esto saldrá este mismo día. Normalmente salen los mensajes un poco antes y por eso se tienen los cuatro puntos. Al ser día viernes, ustedes ya han estudiado la lección durante la semana, ustedes ya tienen una idea de lo que es hoy, si ya vieron a otros canales que comparten la lección, tienen ya la idea general. Entonces va a ser nuestro énfasis buscar esa idea general, sino vamos a darnos un poquito más en el contexto de lo que está sucediendo. Ya para este punto ustedes escucharon la historia de Tyndale, ya para este punto usted ha entendido las que son los dos testigos y las diferentes posturas que hay sobre esto. Pero vamos a ver un par de preguntas que nos van a ayudar a ustedes en sus clases el poder llevar una conversación con un contexto más amplio. Y, y la primera pregunta que vamos a tratar de ver es la siguiente, miren. La lección empieza con la historia de Tyndale, que ustedes ya leyeron. Y si no leen, la resumo rápidamente. Está en juicio Tyndale y le preguntan quién ha sido el, quien más te ha ayudado a compartir el evangelio con las Biblias, como lo has hecho, y comparte que es el arzobispo de Durham, y entonces el obispo de Durham, y comparte que fue porque compró muchas Biblias a más alto precio y las quemó, etcétera, ¿no? Y desde la semana pasada venimos viendo sobre personajes así como Martín Lutero, Tyndale y otros más que hicieron un giro 180 grados a lo que fue la Reforma Protestante. Y de la nada llegamos al culto de la razón con el conflicto en Francia y lo que esperábamos que iba a ser un gran boom del mensaje de Dios y que ahora sí todos iban a tener acceso a la Biblia y poder entonces estudiar y todo, se nos pierde toda esa parte en medio y llegamos a donde, bueno, ya nadie quiere adorar. Entonces parece como que si la traducción de la Biblia y el que todos tuvieran acceso causó que nadie la quisiera estudiar ahora, pero falta algo ahí en medio. ¿Qué es lo que falta? Es lo que nos vas a poder ayudar un poquito más a entender, pastor. ¿Qué es lo? Hay un periodo aquí en la Claro. historia que nos estás faltando para poder entender bien todo esto. Me parece que has puesto el contexto muy bien, Miguel, porque después de las tesis de Martín Lutero colocadas ahí en Alemania en 1517, nos topamos con un periodo de 1517 a 1798, que es el fin de los 1260 días, que como tú bien dices, no vamos a entrar a la definición de eso, ustedes ya lo han visto seguramente en diferentes partes o en diferentes sitios a estas alturas, pero tenemos aproximadamente 250 años. ¿Cómo se da esto del llamado de los reformadores a volver a la Biblia a 1798 con un rechazo de la Biblia? Lo lógico es decir, bueno, tenemos a los reformadores diciendo volvamos a la Biblia, tenemos también a la estructura eclesiástica dominante de ese tiempo procurando establecer la religión, y lo que termina sucediendo 250 años después es un rechazo de la religión, llámese protestante, llámese católica, llámese ortodoxa, llámese musulmana, cualquier clase de religión es rechazada, y lo que ahora surge es la razón. ¿Qué serie de eventos se dieron durante ese periodo? Y esta es la parte que la lección no desarrolla completamente, que muchas veces en nuestras iglesias no llegamos a hablarlo, pero que queremos en este espacio comentar al menos algunos elementos importantes que nos permitirán tener esto. Y es que, Miguel, después de 1517 viene el surgimiento del espíritu de los reformadores, Lutero por un lado, Calvino por otro,
Un poco de tiempo más adelante también Arminio, y hay otra serie de grupos, al menos dentro de los cuatro grandes grupos que se dan, están los de la Reforma Radical, porque dijeron Lutero no está llevando la reforma hasta el extremo necesario, o Calvino no lo está llevando hasta el extremo necesario. También en Inglaterra comienza a darse otro movimiento de donde surge posteriormente el anglicanismo y donde vienen otra serie de grupos adicionales. Así que lo que empieza a darse es que este monolito imperial como lo era el Sacro Imperio Romano, que es el que se encontraba dominando en Europa, empieza más bien ahora Europa a convertirse en un imperio que ya no lo era, en una zona multicolor, en un mosaico muy variado, en donde tienes estados nacionales ahora que ya no están bajo el dominio de una cabeza, llámese política o religiosa, sino más bien empiezas a tener que en Suiza es una denominación, en Holanda es otra denominación, en Inglaterra es otra denominación, España es otra denominación, y entonces empieza a fracturar todo este conglomerado unificado de política y religión para tener ahora muchas opciones. Pero Miguel, no es una transición tan sencilla, porque así como por un momento la estructura eclesiástica dominante durante la época medieval persiguió a los nuevos reformadores que intentaban poner un nuevo llamado a regresar a la Biblia, estos reformadores, una vez que llegaron a tener el control o la mayoría en sus respectivos países, también persiguieron al catolicismo. Y entonces empezó a darse que dependiendo de donde vivieras, ibas a ser perseguido dependiendo de lo que creyeras, Mm. porque te topabas con que luteranos o calvinistas en nombre de la religión perseguían a aquellos que no aceptaban sus propuestas. Los de la Reforma Radical empezaban a huir de un lado hacia otro porque todo esto se daba. De tal manera que 100 años después de aquellas 95 tesis de Martín Lutero pegadas en aquel lugar, nos topamos con ahora un periodo denominado como la Guerra de los 30 años. Quizá antes de entrar al asunto de la Guerra de los 30 años, tú tienes algún comentario o pregunta al respecto, Miguel. No, es simplemente es muy interesante cómo ver el, este sub y baja de tensiones por el querer tener ese poder, ¿no? Cuando uno está tratando de empujar la misión de Dios, como varios de estos reformadores trataron de hacerlo, me llama la atención cómo es que siempre llega esta segunda oleada de personas que tratan de tomar ventaja para llegar a tener cierto poder. De hecho, parte cuando el Martín Lutero fue haciendo sus tesis y luego empezó a traducir a ciertos idiomas la Biblia, después llega un personaje detrás de él que inicia un movimiento y hace la iglesia de Martín Lutero, y Martín Lutero le dice, pero espera, esto no es lo que necesitamos hacer, porque él fue y causó y empezó a matar a gente para promover la iglesia de Martín Lutero, y es aquí un llamado a tener mucho cuidado muchas veces, a mantenernos verdaderamente en lo que es la misión. No es la búsqueda de poder, no es la búsqueda de estatus, sino es el llevar el evangelio de Dios Así hacia otras es. partes. Y fue esta segunda oleada de personajes que uno puede leer el libro de Gran Conflicto y vas a poder ver los nombres de cada uno de ellos, que causa sub y baja de poder y estas tensiones que llegan de cierta manera a ser la causa de la guerra de 30 años entre personas, porque cuando vas a Inglaterra ves el mismo problema de que un rey es católico, el siguiente rey se hace anglicano, entonces el que sigue quiere volver al catolicismo y luego el que sigue se quiere hacer el anglicano, y hay aquí sale la Bloody Mary o la María la Sangrienta. María la Sangrienta, que llega y destruye porque antes era de cierta denominación y ahora quiere ser de la otra. Y, y hay mucha sangre derramada, ya no por Cristo, ya no por el hacer conocer, sino por el hacer lo que yo quiero. Y, Correcto, y en nombre de correcto. eso, yo ir por mi parte. Y es donde vienen las cruzadas y un montón de cosas que siguen surgiendo
a causa de esta segunda oleada de personajes que ya no tienen en mente el dar a conocer la Biblia, ya no tienen en mente el promover el Evangelio, sino es simplemente el poner mis creencias o poner lo que yo pienso que es correcto encima de los demás, y quien no crea lo que yo creo, le pongo comentarios negativos en alguna red social. Lo que no crea que no yo creo, lo voy y lo humillo públicamente en algún Sí. lugar. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y quiero compartir, Miguel, justamente cómo el mapa se encontraba durante ese periodo. Aquí estamos en este periodo de expansión de la Reforma en el siglo XVI y podemos ver cómo la zona amarilla de este mapa es la zona mayormente de dominio católico. La zona verde es la zona de dominio luterano, es decir, aquellos que seguían las propuestas de Martín Lutero. Las zonas en rosado es aquello donde tenemos mayormente calvinismo o los que seguían a Juan Calvino. Y entonces la zona en naranja es lo que tiene que ver con el imperio turco o de tipo musulmán o mayormente hacia Rusia, incluso otro espacio. Y entonces tenemos también en Inglaterra, parte de Irlanda, el dominio del anglicanismo. Así que este mosaico del cual hablábamos hace un momento empieza a ser ahora multicolor y esto comienza a generar una reacción porque fue generándose o incrementándose la tensión entre estas naciones, entre estos grupos, entre estas propuestas, y en ese afán de imponer una opinión, lo que se desató fue en 1618 algo que se le conoce como la Guerra de los 30 años. Ustedes pueden buscar en internet, en algunos sitios, y tratando de ver de qué forma la Guerra de los 30 años se presenta. Cuando nosotros tenemos este periodo de la Guerra de los 30 años, vamos a ver cómo el protestantismo y el catolicismo comenzaron a entrar en este conflicto. Y a continuación pongo, incluso, Miguel, una gráfica. Esta es una gráfica que, aunque está en inglés, es posible identificarla porque podemos ver aquellos estados que se involucraron en la Guerra de los 30 años. 1618 está en la parte de arriba, 1648 hacia la parte de abajo durante ese periodo. Lo que está en negro y en gris son los estados que estaban a favor del emperador, y los que están en naranja y en casi rojo estaban en contra del emperador, ya sea a favor o en contra. Y podemos ver cómo tanto el emperador como Bavaria, como Sajonia, Brandenburgo, España, Polonia y el papado estaban a favor del emperador. Pero tenemos todo este grupo en donde está los ingleses, Francia, Suecia, los holandeses, los rusos, que llegaron a estar más bien en contra del emperador. Y esto fue creando una tensión tan grande en Europa por 30 años que el resultado, Miguel, es que 30 millones de personas, o mejor dicho, 8 millones de personas, 30 años duró, pero fueron 8 millones de personas las que fallecieron en el periodo de la Guerra de los 30 años. Así que tenemos hacia final del 1648 una Europa devastada, una Europa consumida por la guerra, pero no por intenciones políticas primordialmente, sino por razón de la así llamada religión. Ahora, cuando tú y yo, si nos trasladásemos a aquella época, lo lógico sería decir, caray, ¿a dónde me muevo? Si me muevo a esta zona y creo en el protestantismo, voy a ser perseguido por el rival. Si me muevo a esta otra zona, voy a ser perseguido por el protestantismo. ¿Hacia dónde me muevo? ¿Hacia dónde llevo a mi familia? ¿Hacia dónde llevo a mis hijos? No hay una zona libre de tensiones, y esto comenzó a generar que la gente dijera, caray, ¿será que la religión es verdaderamente la solución a los problemas sociales? Se llegó a ver inicialmente la propuesta del llamado a volver a la Biblia como un muy buen llamado, pero cuando estos grupos reformadores llegaron al poder, se convirtieron algunos de ellos en la misma representación de lo que criticaban. Los nuevos Y perseguidores. tú bien, claro, tú bien hiciste la conexión, Miguel, a nuestros tiempos, porque hoy en día la intolerancia
llega a ser uno de los más grandes rivales. A veces somos intolerantes en cuestiones políticas, somos intolerantes en cuestiones financieras, pero somos intolerantes en cuestión religión y llegamos a encontrarnos que en las redes sociales a veces entre los mismos seguidores de Cristo nos estamos peleando porque mi opinión es mejor que la tuya, porque la tuya no es la correcta, porque tu interpretación es la incorrecta y entonces nos estamos persiguiendo a veces entre nosotros como sucedió durante ese periodo. Y son, me parece, lecciones muy importantes a extraer de lo que tiene que ver con este periodo que la lección abarca, que es justamente previo al 1798 y el contexto social, político, religioso de lo que fue la Revolución Francesa y el culto a la razón. Y es que es importante que estudiemos esto y por eso quisimos hacer esta lección sobre este contexto, porque tiene una aplicación hacia nosotros. Y es después de esto que viene sobre los dos testigos y que mueren, luego resucitan y entra esta parte del culto a la Culto a la razón. razón. Exacto. En este culto a la razón se ve de manera viva el cómo es de que la gente no quiere tener nada que ver más con lo que es la religión. Y en ese momento lo que era la religión era el cristianismo. Y cuando uno se pone a ver, no me imagino poniéndome en sus zapatos con todo lo que estaba sucediendo, pero cuando te das cuenta que una familia que estaba viviendo en una zona de Inglaterra cierta cantidad de años, unos 10 años, estaba bien que fueran católicos. Después de eso llegaba alguien nuevo y ahora ya no estaba bien y ahora su vida corría riesgo y luego dejaba de correr riesgo y luego volvía a correr riesgo. Para ellos era mejor decir, ¿sabes qué? Ya no creo nada mejor, porque de esa manera estoy más seguro. Y es aquí donde uno tiene que abrir mucho los ojos y ver, porque es lo que está volviendo a suceder. Y yo te comentaba antes de empezar a grabar, de cómo es de que esos mismos ataques donde parece ser más seguro no ser parte de los seguidores de Cristo que el serlo. Mencionábamos la muerte social la semana pasada y si quieren pueden ir al video de la semana pasada para ver esa parte, pero mencionamos sobre la muerte social y cómo es de que ahorita lo aceptable es no aceptar la Biblia. Y entre más aceptes la Biblia, más causa de burla, más causa de aislamiento social, más causa de y ya no siquiera es burla y eso, sino que ahora de ataques de personas, que tú puedes ver videos donde una persona está predicando públicamente y llegan y lo agreden físicamente y llega la policía, entonces y se llevan a esa persona presa por estar predicando públicamente. Estamos en un momento donde necesitamos estar muy atentos porque estos ataques están regresando de una manera u otra. Tal vez no están siendo tan de 30 años como esa guerra, pero están a su manera volviendo a entrar, donde hace 20 años la familia bíblica era muy aceptado todavía. 20 años después, y ahora la familia bíblica es una familia rara. Lo nuevo es ser diferente y verlo de una manera distinta. Y es ahí donde entra el contexto de ahora. Pero hablando de contextos, te quería preguntar, el día viernes llega y vemos una pregunta que se hace y me gustaría leerla porque dice así, ¿cómo se revelan en la Revolución Francesa los principios del gran conflicto? Recordemos que el título de este trimestre es sobre el gran conflicto. ¿Cómo todo esto que estudiamos, sobre los dos testigos, sobre lo que pasa en la guerra de 30 años, sobre todo lo que sucede en el culto sobre a la razón, qué tiene todo esto que ver con el marco del gran conflicto y cómo encaja? Es una muy buena pregunta que aparece ahí en la lección, Miguel, y me gustaría responder en dos partes. Primero, justo al terminar la Guerra de los 30 años, la sensación del periodo conocido como la post-reforma es la siguiente. La religión ha fracasado. Esa fue la conclusión a la que comenzaron a llegar los pensadores. La religión y la propuesta hecha por aquellos que siguen la Biblia no funciona. Ya probamos lo que el catolicismo por tantos años dio, no funcionó. Ya hemos visto lo que el protestantismo nos trae, no funcionó. Y entonces dijeron, la religión ha fracasado y surgieron pensadores como René Descartes, David Hume,
Emmanuel Kant, todos estos teóricos y filósofos del periodo previo a la Revolución Francesa terminaron siendo los que pusieron la semilla para lo que en 1798 se le conoce como el periodo de las luces, el así llamado emancipación de la religión y de la Biblia para ahora ser mi mente la que determine. Ahí es donde vienen las famosas frases, atrévete a pensar o pienso, luego existo. Este tipo de eslogans y de lemas eran para rechazar la religión porque era visto el estudio de la Biblia, como empieza a suceder ahora, tú bien lo has dicho, como para mentes débiles, para mentes infantiles, y ahora hay que llegar al siguiente nivel, al siguiente paso de la sociedad. Y creo, y en la segunda parte con la que respondo a tu pregunta, Miguel, la tenemos en las citas que aparecen en la lección en la parte del viernes, tanto el conflicto de los siglos, página 310, como la página 330, que ustedes van a ver ahí en la parte del viernes. Y quiero resaltar dos aspectos ahí. El primero, en el primer párrafo, dice ahí, cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, y cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres, y resalto aquí, y los demonios para desviar de ella la mente de la gente. El gran conflicto se revela en este periodo de la Revolución Francesa porque la prohibición por parte de autoridades civiles y religiosas no fue únicamente por la intención humana de la prohibición, sino porque dice Elena de White que había demonios que estaban desviando la atención para ahora imponer otra verdad. Segundo párrafo. Cuando Francia rechazó a Dios y desechó la Biblia públicamente, mira lo que resalto aquí, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado el objetivo tanto tiempo deseado, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Ambos párrafos nos revelan y descorren el velo de cómo lo que está sucediendo en este periodo por reforma que dice la religión ha fracasado, en este rechazo a la Biblia y en esta prohibición de religión, lo que vemos es textualmente demonios o espíritus de las tinieblas que están obrando y trabajando para que la ley de Dios desaparezca y venga una propuesta de libertad. Esto es lo mismo que sucedió en el cielo antes de la caída. Esto es la misma propuesta del gran conflicto. Y después de los puntos suspensivos dice, fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, el que impone un freno al poder de Satanás, y se le permitió al que solo se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Es decir, el Espíritu de Dios comienza a retirarse, Satanás y sus ángeles van avanzando, imponiendo esto, y el gran conflicto se revela aquí. Esto aparecerá en una escala mayor hacia el tiempo del fin, donde también sabemos que el Espíritu de Dios se retirará y el enemigo obrará con toda la fuerza. Por lo tanto, Miguel, lo que estamos viendo nuevamente de un culto a la razón, un rechazo a la Biblia, un rechazo a la propuesta familiar de las Escrituras, no es otra cosa más que el cumplimiento de esta serie de avisos que la palabra de Dios y el Espíritu de profecía nos plantea y nos presenta tan llanamente. Y yo quiero, gracias por esa respuesta, muy, muy buena. Me gustaría aquí añadir un poquito en la parte de lo que viene mencionando este párrafo, porque es una respuesta una pregunta que me han hecho muchos los alumnos acá. Recuerden, son muchachos que en su vida han escuchado sobre lo que es Dios, y entonces cuando le presentas un Dios de amor, ellos se ponen a pensar, pero bueno, porque hay un Dios, ¿cómo puede ser un Dios de amor si hay tantas cosas negativas que están pasando? Luego le presentas historias bíblicas y dicen, ¿cómo un Dios de amor puede permitir que sucedan tantas cosas malas a su mismo pueblo como Israel, que fuera cautivo y luego que fuera esclavizado en otro lado y esto y lo otro? Aquí el párrafo menciona algo, donde dice que retira su protección, pero luego justo que desde lo que terminaste de leer, dice, los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon sus frutos hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horrendos que la pluma se resiste a describirlos. Yo les pongo el siguiente ejemplo a ellos.
Digamos que aquí llueve mucho. Entonces, digamos que salimos a la calle, yo tengo un paraguas y le digo al alumno, ven por favor, ponte aquí adentro del paraguas para que no te mojes. De repente el alumno dice, ya no quiero estar debajo del paraguas, me quiero salir. Yo no puedo forzar al alumno a que se quede bajo del paraguas. Se sale y se moja. Imagínense que se voltea y dice, ¿por qué no me protegiste con el paraguas? ¿Por qué dejaste que me mojara? ¿Por qué haces que me caiga la lluvia cuando tú sabes que no me puedo mojar? El alumno fue el que decidió salirse de la protección del paraguas a otro lado. Esto que vemos que está sucediendo en este tiempo del culto a la razón que sucede y donde los demonios están presentes haciendo de las suyas y esta protección se retira, lo que está sucediendo es más que nada que nosotros, el pueblo en ese momento se retiró de la protección de Dios y ellos decidieron ya no estar bajo sus alas, como dice la Biblia, que bajo sus alas estaré seguro, ya no estar más bajo sus alas, sino estar lejos de esa protección. Y este es un llamado para nosotros. Si decidimos nosotros estar fuera de esa protección, en los momentos como estos que es donde más se necesitan, es ahí donde estaremos en verdadero peligro. Es más importante ahora que en cualquier otro momento que estemos bajo su protección y que no nos retiremos de allí, porque es donde estaremos verdaderamente seguros. Así es, Miguel. Gracias. Ha sido un verdadero deleite poder abordar estos temas y esperando que puedan ser de utilidad para cada uno de los que semana con semana nos acompañan y Dios nos permita estar cobijados bajo su paraguas y vivir de acuerdo a la ley y los principios divinos. Gracias por estar esta semana con nosotros en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.